Has llegado a un momento en donde hay un silencio profundo y no tienes palabras que decir, donde ya no sabes cómo orar. Hoy estaremos eh, enseñando esta etapa de la oración, donde el silencio es necesario para que el gemir del Espíritu sea el que interceda por nosotros. Bienvenidos a esta enseñanza de hoy. Estaremos hablando sobre el gemido del Espíritu Santo de Dios y te invito a que puedas compartirlo con otros, que puedas dar el like y que puedas compartirlo con otros porque hoy vamos a descubrir qué significa el gemir en la oración y cómo podemos nosotros cooperar juntamente con el Espíritu Santo a través de la oración. Quiero que vayas conmigo al Romanos capítulo 8, versículo 26. Y dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mm. Gemidos indecibles. Y esa palabra de indecible significa que no hay palabras para poder expresar lo que el gemido del Espíritu está haciendo a través de nosotros en la oración. La vida de oración tiene diferentes profundidades y algunas oraciones nacen de la mente, otras del corazón y otras surgen cuando el Espíritu de Dios toma la debilidad humana y la lleva delante del Padre. Qué lindo es cuando nos dejamos guiar por Él y cuando dejamos que Él sea el que interceda a través de nosotros. Romanos 8:26 revela una dimensión muy poderosa, muy profunda de la oración, y es el gemido del Espíritu. Y este tipo de oración ocurre cuando el creyente reconoce su incapacidad para expresar completamente lo que necesita y el Espíritu Santo interviene para ayudarle. Pero yo también me atrevería a decir que eso surge muchas veces sin nosotros tener nada que ver con esto. Es decir, hay veces que en medio de una intercesión, en medio de un clamor, el Espíritu Santo nos va a llevar a entrar a un gemido y probablemente no vamos a conocer para qué es, ni para quién es, ni para qué lugar sea, porque puede ser un gemido para un territorio, un gemido para una situación, algo urgente, algo de emergencia que esté sucediendo, que el Espíritu conoce, pero que nosotros no conocemos. Pero cuando esto sucede, tenemos que tener el entendimiento de que algo está pasando y el Espíritu quiere orar a través del gemir en nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo siempre interviene para ayudarnos. Y en este nivel la oración deja de depender únicamente de las palabras humanas y entra en una cooperación con Él, entre el Espíritu de Dios y el corazón del creyente. Esto me recuerda a lo que dice la palabra de Dios, que debemos de andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Esto es una cooperación de nosotros y del Espíritu del Señor para con nosotros, para interceder y para hacer que las cosas
cambien. Es ponernos también a esa intercesión en el gemir, pero sin palabras descriptivas que pueda pronunciarse, sino que solamente ese gemir, ese lloro, ese respirar, aleluya, ese sentir de germir, de llorar, de interceder, debemos de ser guiados por Él. Y la importancia de esto es obedecer. La palabra aquí de ayuda en el griego es la palabra traducida como ayuda, es sinatilan banumai. Es una palabra muy larga, pero este término significa literalmente tomar una carga junto con alguien. Esto muestra que el Espíritu Santo no solo observa la debilidad del creyente, sino que participa activamente en la oración. El Espíritu no reemplaza el creyente en la oración, más bien se une a él para sostener la carga y llevarla delante del Padre. El Espíritu de Dios es el que nos acompaña, es el que nos guía. Pero yo me atrevo a decir también que esa carga de nosotros, él se une para compartirla y para él llevarla también. Pero también Él trae a nosotros una carga de otra situación, de otras personas que están pasando por un proceso. Y es ahí donde nosotros cooperamos juntamente con Él y decidimos ponernos de acuerdo con Él. Y esto es muy importante, el nosotros poder reconocer que nosotros tanto cooperamos con el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo coopera con nosotros. Somos un equipo, amén, pero siendo guiados por Él, porque Dios conoce todas las cosas. Nosotros no las conocemos todas las cosas. Conocemos el 180 parte de la visión. No podemos ver todo el panorama, pero Dios, quien conoce todas las cosas y tiene una visión completa de 380 grados, sabe cuál es la necesidad por qué hay que interceder, por qué hay que orar. Y esta parte de oración nos permite a nosotros colaborar sin tener el conocimiento, que eso es lo más poderoso que hay. ¿Por qué? Porque nosotros, al no conocer lo que está sucediendo, estamos siendo obedientes y tenemos que obedecer al Señor, hacerlo aún sin mirar lo que está sucediendo. Número tres, la debilidad humana en la oración. El texto claramente dice que muchas veces no sabemos cómo orar como conviene. Mm. Ahí entra lo que estábamos hablando de la visión. No tenemos la visión completa. Y esto no significa que el creyente no tenga fe, sino que hay situaciones donde la mente humana no puede comprender completamente lo que Dios está haciendo a lo que realmente se necesita. En esos momentos, el Espíritu Santo interviene para dirigir la oración de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo es el que conoce el corazón del Padre y nosotros debemos de alinearnos a Él para entonces colaborar y hacer esta oración de ese gemir que entra a nuestra vida. Aún nosotros no podamos verlo, lo que está sucediendo. Tener la conciencia y el conocimiento y el entendimiento de que Dios sí conoce
todas las cosas. Y el Espíritu Santo de Dios es el que conoce la perfecta voluntad del Padre. ¿Y qué significa ese gemido indecible? La palabra griega para gemir es estenamos, estenamos. Este término describe un suspiro profundo o un gemido interior que expresa una carga espiritual que no puede ser comunicada completamente con palabras. Es decir, cuando gemimos, el corazón siente esa carga porque el Espíritu Santo pone esa carga en nosotros. Y no te has encontrado en momentos donde solamente hace este respirar profundo de ti, que viene de ti como ese, eso es parte del gemir. Y el texto dice que estos gemidos son indecibles, es decir, lo que significa que no pueden ser expresados plenamente por el lenguaje humano. Esto muestra que hay dimensiones de la oración que trascienden la lógica y entran en la profundidad del espíritu. Aquí hago una pausa, porque muchas veces nosotros a todo le ponemos lógica. Si no me hace lógica, no lo hago. Si no coordina con lo que yo he aprendido o con lo que yo sé, no lo acepto. Y déjame decirte en este hermoso día que el Señor no es un Dios de lógica. No, 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 no. El Señor es espíritu y es verdad. El Señor no es un ser humano. El Padre no necesita de tu lógica para poder hacer algo. El Padre es un Dios sobrenatural, todopoderoso, omnipotente, soberano sobre todas las cosas. Así que Él no necesita la lógica para hacer algo. Quizás te encuentre con algo que Dios pone dentro de ti que no te hace, no te suena. Tú dices, no, pero ¿y cómo yo voy a hacer esto? Me voy a ver mal. Van a decir que estoy loco, que estoy loca. Déjame decirte que si tú obedeces al Padre y conoces la voz del Señor y haces lo que Dios te pone en tu corazón, va a haber muchas, muchas, muchas bendiciones y todo lo que Dios pone dentro de ti tiene un motivo y una razón de ser. Quizás es algo tan simple como lo que Jesús hizo a un ciego, que cogió de su saliva, la mezcló en la tierra y le puso el lodo en los ojos al ciego y le dijo, ve anda, lávate, aleluya. Mas sin embargo el ciego pudo ver. Eso es algo ilógico. Eso es algo que la gente dirá, eso no. Pero Dios es un Dios todopoderoso y debemos obedecerle a Él. Romanos 8 revela que el Espíritu Santo también intercede. Mientras el creyente ora, el Espíritu actúa como un intercesor, alineando la oración con el propósito de Dios. Eso asegura que incluso cuando el creyente no entiende completamente la situación, la oración puede ser presentada delante del Padre de manera perfecta. Nosotros no podemos hacerlo de manera perfecta. No tenemos la capacidad para hacerlo, pero tenemos al que tiene la capacidad para presentarlo delante del Padre perfectamente. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si eres creyente,
Si has confesado al Señor como tu Señor y como tu Salvador y estás caminando en ese camino, o sea, recibiste la palabra y estás actuando en esa palabra, déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Eres sellado, eres separado. Amén. Y ese es el que guía en toda verdad. Y Él intercede y presenta delante del Padre esta oración de una manera perfecta, de una manera que es la voluntad del Señor. ¿Eh? Por eso debemos estar siempre unidos a Él, porque Él es nuestra guía. El gemido y la compasión espiritual es el sexto punto que quiero tocar en este día. El gemido muchas veces está conectado con una gran carga espiritual profunda. Puede surgir cuando el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente una carga por una persona, una iglesia o una nación. Y este tipo de oración refleja compasión de Dios, quien desea traer salvación, restauración y sanidad a una vida, y no solamente a una vida, sino a un pueblo, y no solamente a un pueblo, sino a un territorio, y no solamente a un territorio, sino a toda la tierra. Esta carga la pone el Señor en nosotros. Y aunque conozcamos la situación, muchas veces la situación donde se encuentra esta carga, pero hay veces, como decían antes, no conocemos la situación, pero el Espíritu Santo sí lo conoce y nos usa a nosotros a través de esa intercesión, a través de ese gemir en el Espíritu, ¿verdad? Para que eso llegue a ese lugar, a esa persona, a ese territorio, a esa nación. Aleluya, bendito tú eres mi Dios. Esto es tan hermoso, es la cooperación con el Espíritu Santo de Dios a través de la oración del gemir. Y el séptimo punto es los ejemplos bíblicos de que hay a través de las escrituras del gemir espiritual. Ellos muestran realmente, la palabra de Dios nos dice que la misma creación gime esperando la redención. Esto se encuentra en Romanos 8:22. Eso es un poquito más arriba de antes del versículo donde leímos al principio. ¿Y cuál es la manifestación? ¿Y cuál es el gemir de la tierra? La creación. Estás esperando la manifestación de los hijos de Dios en la tierra, que sean manifestados, o sea, que seamos colaboradores juntamente con el Señor y que la redención se acerque. La tierra está esperando por esa manifestación donde un día seremos arrebatados, donde un día seremos transformados juntamente con aquellos que han de resucitar, que han muerto en Cristo, y esa manifestación se complementará con ese arrebatamiento del pueblo de Dios. Aleluya. Esa redención tan poderosa que se completa en ese arrebatamiento en un tiempo que no es muy lejano. Aleluya. Y la tierra gime por esa manifestación de los hijos de Dios, que lleven el evangelio y que expanda el evangelio del reino a toda criatura y que seamos espejos donde la humanidad, los seres humanos puedan ver a Jesús a través de nosotros, los hijos de Dios. Esto muestra que el gemido está conectado con el anhelo profundo de que el propósito de Dios se cumpla plenamente. Dios está conectado con ese profundo propósito que Él puso en nosotros.
Ese es su propósito. Aleluya, bendito eres mi Dios. Ese es en el anhelo del Señor. Esa es la pasión del Señor para que todos llegue a ser restaurado a través de Cristo, en la complementación de la restauración de todo, no solamente de nosotros, sino de toda la creación. Aleluya. Bendito eres, mi Dios. Cuán poderoso es esto. Aleluya. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre un clamor, una intercesión, un gemido, porque hemos estado contemplando en otras clases de estas diferentes etapas de la oración. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre clamor, intercesión y gemido. Entendimos que clamor es una oración intensa que surge de la necesidad o la búsqueda profunda. Es decir, yo conozco una situación que amerita que yo entre a un clamor para que esa situación pueda ser eh, transformada, cambiada, aleluya, ya sea de enfermedad, ya sea de situaciones de finanzas, ya sea por la familia, ya sea por un gobierno, ya sea por un territorio, una nación. Clamamos, ¿verdad? Con esa oración intensa en nuestro corazón, porque el Espíritu pone ese clamor. La intercesión es ponerse a la brecha por otra persona o situación. O sea, yo me pongo en la brecha de eso que está pasando y comienzo a interceder por esa situación. Ahí intercedo, ahí declaro las cosas no como son, sino las cosas las cosas que no son como si fuesen y comienzo a interceder. Con mi intercesión proclamo la verdad del Señor para que esa situación cambie. Aleluya, bendito tú eres, para que esa brecha se cierre, para que esa puerta se abra, para que esa puerta se cierre. Por cualquier situación es una intercesión aguda. Aleluya. Y el gemido es una oración que nace de la profundidad del Espíritu Santo. No nace de nosotros, nace del Espíritu de Dios cuando las palabras ya no son suficientes. Y la diferencia entre intercesión, clamor y gemido es que el gemido no es necesariamente que tengamos el conocimiento de ese gemir que el Espíritu Santo pone a través de nosotros. Amén. Cada una de esas dimensiones tienen un lugar importante en la vida de la oración. Muchas veces podemos hacer una combinación mediante la oración de lo que estamos orando. Podemos comenzar con un clamor y el Espíritu Santo nos va guiando, clamor, después intercesión y luego el gemido cuando ya las palabras no es suficiente. Amén. Así que hoy vamos a decir que el creyente no necesita temer a su debilidad en la oración, no. Las escrituras muestran que el Espíritu Santo ayuda precisamente en esos momentos. Cuando el corazón se rinde delante de Dios, el Espíritu puede guiar la oración hacia una profundidad mayor. Por eso la vida de oración madura cuando el creyente aprende a depender no solo de su entendimiento, sino también de la dirección del Espíritu. Por eso la importancia de ser guiados por el Espíritu. Tener el entendimiento sí es importante, pero direccionarnos a lo que el Espíritu Santo nos guía a orar. Amén. Y concluimos en esta tarde o en este día, el gemido del Espíritu revela que la oración no es solo una actividad humana, sino una cooperación entre Dios y el creyente. Cuando tú cooperas
eh, en esto, cuando eres guiado por el Señor, cuando eres guiado por el Espíritu Santo, tú estás cooperando juntamente con Dios. Cuando el Espíritu Santo participa en la oración, la debilidad humana se convierte en un espacio donde la gracia de Dios actúa. Así la oración alcanza una profundidad que trasciende las palabras y se convierte en una comunión viva con el Padre. Hoy, en este hermoso día, quiero decirte que no dejes de orar, no dejes de orar. Porque hay cosas que se pueden vencer y se pueden lograr con la oración. Cuando vivimos una vida de oración y una vida de continuo aprendizaje de la palabra de Dios, nuestra vida cambia, nuestro entorno cambia, nuestras ciudades se transforman, nuestro gobierno comienza a ejercerse conforme a la voluntad del Padre. La oración es una herramienta útil y bien profunda y tiene varias dimensiones. Aleluya, que podemos aprender. Es necesario que tengamos el conocimiento y el entendimiento de lo que significa el orar. Y por esto hemos decidido hacer estas diferentes enseñanzas sobre la oración. Amén. Espero en el Señor que esto haya sido de gran utilidad para sus vidas, que puedan aplicar lo enseñado y que recuerden que somos colaboradores juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si te ha bendecido esta palabra, si esta enseñanza te ha ayudado en tu vida devocional, en tu vida espiritual, yo te pido en esta tarde, en este día, que comparta este mensaje con otros, aquellos que pueden, ¿verdad? Eh, aquellos que necesitan realmente esta, esta enseñanza, ustedes lo puedan compartir con otros, porque esa es una de las maneras que nosotros nos multiplicamos. Esa es una de las maneras que nosotros expandimos el evangelio del reino. Quería decirte también que está mi nuevo libro, Una vida transformada como un diamante, disponible en Amazon eh, y también en la tienda de intercesor eh, profético, que es la tienda de intercesor del Ministerio Redil. Ahí están disponibles tanto en la manera digital, tanto de este libro como el devocional con el Espíritu Santo. Los puedes obtener en cualquiera de las dos plataformas, tanto en Amazon puedes conseguir el digital y también el libro en físico. Lo puedes ordenar y obtener tu copia, porque yo creo que estamos viviendo en momentos donde necesitamos una transformación y una restauración en quienes somos en el Señor. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde en este hermoso día. No te olvides de suscribirte, no te olvides de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando tengamos una nueva enseñanza y cuando salgamos también en forma en directo. Dale like y comparte con otros. Eso es muy importante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.